Le damos toda la gloria al Señor por este privilegio que tenemos de dar este culto de oración, como todos los viernes, porque la verdad que la oración es una gran bendición que hemos recibido, y la oración es realmente el poder para transformar este mundo. La oración es nuestro respirar espiritual. Es un tiempo feliz donde podemos estar centrándonos en Dios, recibir su fuerza, su gracia, poder dar toda carga, todo afán en sus manos y experimentar que Él está junto con nosotros. Por eso la oración es algo que no tenemos que perder, que tenemos que disfrutar. Entonces, ¿por qué hay que orar? Muy importante. Un remanente me estaba comentando que vio un vídeo de una joven aquí en Corea, y esta joven dice que estaba bien vestida, estaba sentada en una parada de autobús, esperando el autobús. Aquí en Corea, en las paradas de autobús, hay unas pantallas digitales donde uno puede ver el autobús, cuánto tarda en venir, cuánto falta, es muy exacto, la verdad. Y dice que de repente esa joven bien vestida, bien parecida, se levantó y empezó a dar cabezazos, literalmente cabezazos contra la pantalla, sin ningún motivo aparente, dando cabezazos a la pantalla. Una chica bien vestida, joven, empezó a dar cabezazos a la pantalla. La gente, ¿qué hizo? ¿Qué hacía la gente? Pues sacó el teléfono móvil y grabándolo. Ahí estaban grabándolo todos. Nadie ni le ayudaba, ni tampoco le preguntaba si necesitaba ayuda, a pesar de que se estaba autolesionando. Estaban todos grabándolo. Entonces, a través de eso, realmente uno entiende por qué es urgente. Que es urgente que, como iglesia, estemos restaurando el poder de la oración, el poder de la palabra. ¿Por qué es urgente? Porque hay gente, mucha gente, desgraciadamente, en ese estado, que parece normal, gente que parece que todo le funciona bien, pero conforme a la palabra, una persona separada de Dios es como una bomba de tiempo. No hay que dejarse engañar por la apariencia. Aunque sea la persona con éxito, con dinero, si está separado de Dios es como una bomba de tiempo. Va a llegar un horario en su vida. Puede ser antes, después, pero va a llegar ciertamente y desgraciadamente que va a explosionar. Puede explosionar a través de una circunstancia, a través de otra, pero 100% que desgraciadamente va a explosionar, porque una vida sin Cristo está abocada al fracaso. Y aunque tenga dinero, aunque tenga mucho conocimiento intelectual, aunque tenga poder humano, 100% en un horario va a explosionar, porque es imposible poder vivir bien si no tenemos a Jesús el Cristo en nuestro corazón. Por eso cada vez en este tiempo se están manifestando más problemas espirituales, porque la gente a través del coronavirus está en tensión, tiene miedo. Encima a muchos de ellos les obligan a estar encerrados. Y es terrible, ¿verdad? Cuando uno tiene que estar encerrado, porque uno en ese momento se da cuenta de su realidad. Yo recuerdo que antes de conocer al Señor, siempre quería estar ocupado. Siempre. Hacía siempre cosas, actividades. ¿Por qué era? Porque si yo tenía tiempo, me paraba sin hacer nada, en ese momento yo veía mi vida, veía mi realidad y me daba cuenta que a pesar de tener cosas buenas humanamente, estaba vacío, estaba fracasado, estaba frustrado,
Por eso no quería estar quieto ni un momento, porque al quedarse quieto uno ve su realidad y ve que no es feliz y ve que no entiendes por qué esta vida es así, ni tienes una dirección clara para tu vida y hay áreas en tu vida que estás atado y no puedes salir de ahí. Por eso a través de estas cuarentenas han subido los suicidios, han subido la violencia, la adicción a 1000 cosas a través de Internet. Es tremendo, porque la gente al estar quieta, no quiere estar quieta, no quiere estar tiempo pensando, porque si uno piensa realmente, le da miedo, ¿verdad? Uno piensa y ¿qué va a pasar con mi vida? Tiene miedo. Y si me muero, ¿a dónde voy? Y tiene miedo. Por eso es urgente que estemos como iglesia del Dios vivo, como hijos de Dios, que ya en Cristo tenemos toda la bendición en los lugares celestiales, que estemos tomando el pacto y creciendo en la oración para ser llenos del Espíritu Santo, para tener ese poder y poder ser testigos, poder ir donde nadie más puede ir, dar la respuesta que nadie más puede dar y ver lo que nadie más puede ver. Esa muchacha se estaba dando cabezazos contra la pantalla y la gente, no había nadie que le diera la respuesta. Todos estaban grabándolo, para llevarse un montón de likes en su Facebook, ¿verdad? Le daba igual que se rompiera la cabeza, lo importante era que yo, a través de este vídeo, me haga popular. Y esta sociedad cada vez es más independiente, autosuficiente, y cada vez el yo está reinando todavía más. Por eso es urgente que, como hijos de Dios, entendamos por qué me tengo que levantar, por qué tengo que restaurar el pacto de Cristo en mi vida, por qué tengo que estar orando, orar sin cesar, como dice Pablo en Tesalonicenses, continuamente, porque necesito ese poder para poder hacer lo que nadie más puede hacer. Pedro, al tener ese poder, pudo encontrarse al cojo y allí pudo hacer lo que nadie más podía hacer. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Pedro. Y Él es Dios y está en nosotros, mora en nosotros, nos guía y nos da el poder para ser testigos. Por eso Pablo en Efesios 5:18 está hablando claramente que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de este mensaje podamos entender por qué tengo que orar, por qué tengo que gozar de ese estado espiritual, de esa cumbre espiritual. Este mundo, de manera engañosa, de manera oculta, están esas 3 organizaciones que dominan grandemente. Todos los medios de comunicación de todo el mundo, el 95%, están controlados por 6 empresas, fíjense. De todo el mundo hay 6 empresas que dominan todas las noticias, toda la información. ¿Quién está detrás de esos empresarios, de esos líderes, de esas personas poderosas? Por supuesto, Satanás. Porque Satanás y los demonios, para controlar este mundo, ellos utilizan las élites. Siempre ha pasado así. Por eso vemos, como siempre, en las películas antiguas, ¿verdad?, de la Edad Media, veíamos los reyes, siempre había un mago con ellos, ¿verdad? Pues ahora sigue siendo igual. Todos los presidentes poderosos, todos están totalmente controlados por Satanás. Por supuesto, si hay alguno cristiano, no. Pero los poderosos, Satanás, que es inteligente, astuto, utiliza las élites para dominar este mundo. Y vemos cómo de manera velada, oculta, ellos están controlando y dominando a través de la cultura. Por eso, si uno escucha la música que hay, empieza a analizar las letras, te quedas impresionado, ¿verdad? Son contenidos con mensajes subliminales a veces que van entrando, que van enraizando y hace que sea la naturaleza de uno. Tienen un gran poder, porque si una persona está separada de Dios, por supuesto,
está muerta espiritualmente. No puede entender ese mundo espiritual. Para él es locura, porque está cerrado espiritualmente. Por eso Satanás engaña. Dice en Apocalipsis 12 que es el engañador de este mundo. Y su mayor engaño es hacer creer que él no existe. Incluso muchas iglesias importantes, por ejemplo la iglesia más numerosa de Estados Unidos, nunca habla de Satanás, nunca habla del pecado. Está hablando simplemente cosas de motivación personal, de superación personal, cosas para animar a la gente, es decir, humanismo. Y no funciona. No es que sea malo, pero no da ninguna respuesta, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, este Satanás engaña de esa manera. Y esa música uno por ignorancia la escucha, pero el mensaje empieza a entrar. Y ahí es como una semilla que empieza a germinar y llega un momento que uno hace lo que ha entrado, lo que ha enraizado. Es tu naturaleza, lo pones en práctica sin ser consciente. Y no solo a través de la música, que es poderosa, también a través de las películas, de las series y en este tiempo, especialmente a través de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo, siendo creyentes, pasamos mirando el teléfono inteligente, mirando la pantalla del móvil? ¿Cuánto tiempo pasamos? Estos días hay una película o un documental que es muy famoso y que la verdad tiene un contenido muy interesante. El título de este documental es El dilema de las redes sociales. Y a través de ese documental nos están explicando las personas que han trabajado o trabajan dentro de empresas importantes de las redes sociales, te empiezan a explicar cuáles son sus estrategias, sus métodos para, por supuesto, ir creciendo como empresa. Ellos, como saben, viven de los anuncios, ¿verdad? Es lo que le da la economía. Entonces, contra más gente está viendo esa red social, ellos ganan más dinero, ¿verdad? Por eso, constantemente, de manera velada, están haciendo cosas que lo que hacen es totalmente atraparte. A través de la película, ellos están utilizando la psicología y todo tipo de cosas para que estemos siendo adictos, para que constantemente estemos mirando esas redes sociales, porque de esa manera, como digo, los anunciantes les dan más dinero, ganan más dinero en publicidad. Entonces, a través de esos métodos, esas personas que trabajan ahí estaban contando cómo realmente se dan cuenta que sin darse cuenta lo que están haciendo es crear gente con adicción, hasta el punto que contaba los adolescentes especialmente, pues casi todos tienen su teléfono móvil. Entonces, un adolescente lo que busca es que le acepten, ser famoso, relacionarse, ¿verdad? Y llega en un momento que su manera de relacionarse es a través de las redes sociales porque pierden prácticamente la relación física. Y es todo a través del teléfono. Y allí salía una muchacha, una joven de 12 años, que estaba todo el día con el teléfono. Y allí pues era la manera, ¿no?, de tener relación con otras personas, y cuando le ponen los likes, pues uno se siente bien. Pero claro, si no te ponen un like, te ponen pocos, o incluso si te ponen un comentario realmente que es ofensivo, pues entonces ¿qué ocurre? Que la gente emocionalmente cae a los suelos, baja su autoestima. Y eso le ocurrió a la joven. La joven puso con toda ilusión en su Facebook, en su Instagram, puso allí una foto, y le pusieron muchos likes, pero hubo alguien que se burló de sus orejas. Entonces, ya le entró un complejo, se desanimó, se quedó totalmente tocada, ¿verdad? Porque esas cosas realmente afectan. Por supuesto, si uno no tiene a Cristo, eso te puede destrozar porque lo está viendo toda la gente que conoces. Por eso salieron estadísticas reales, como desde que empezaron el tema de las redes sociales,
cómo se han incrementado los suicidios en los adolescentes. Y era por eso, porque uno quiere ser famoso, se relaciona a través de las redes sociales, pero si alguien te empieza a hacer bullying, o no te dan muchos likes, o no eres muy famoso, te hacen un comentario negativo, ese adolescente cae en depresión, Satanás le engaña, incluso llegan a suicidarse. Entonces es un problema muy real. Había jóvenes que les preguntaban, pero bueno, vosotros, por ejemplo, ¿cuántas horas pasáis con las redes sociales? Y decían, no, yo 1 hora y tal. Pero dice, a ver, compruébalo. Y había una aplicación que le decía exactamente cuánto tiempo había pasado cada día, la media de un mes. Y eran 4 o 5 horas. Se quedaban ellos hasta sorprendidos, no se daban cuenta, pero estaban totalmente enganchados a esas redes sociales. Por eso, de esa manera, Satanás está totalmente atrapando y haciendo que la gente, especialmente los remanentes, estén siendo engañados, estén totalmente teniendo cada vez más problemas. Esas redes sociales, aquí por ejemplo en Corea, llegas a veces a un restaurante o a una cafetería y ves una familia, el marido, la esposa, sus hijos, y muchas veces te los encuentras cada uno mirando su teléfono. No hay comunicación. Están directamente viendo cada uno su teléfono. Y de esa manera, por supuesto, empieza a faltar comunicación en una familia. Eso afecta no solo al matrimonio, sino también gravemente a los hijos. Por eso tenemos que ver realmente cómo Satanás está obrando en este tiempo. ¿Qué estrategia está utilizando? Por supuesto, las redes sociales en el Evangelio tienen una parte muy positiva, ¿verdad? Pero si uno no tiene fuerza espiritual, Satanás te puede estar atrapando y de manera velada te puede hacer caer en adicción y que uno pueda tener muchos problemas. Por eso, tenemos que levantarnos. Es urgente que la Iglesia del Dios vivo, tomando el pacto de Jesús el Cristo, se esté levantando. Por eso necesitamos restaurar la oración, no una oración religiosa, no una oración por obligación, orando con esa seguridad de quién somos, que oramos al Padre en el nombre de Jesús el Cristo, que oramos para que sea su voluntad, que es que el reino se establezca, y teniendo seguridad que a través de nuestra oración Dios da respuesta. A través de nuestra oración la oscuridad es quebrantada, porque es la autoridad que tenemos. Entonces hay 5 principios muy importantes que tenemos que conocer a la hora de orar. Y el primero es el agradecimiento, muy importante, el agradecimiento. Hay muchas cosas para agradecer. Si uno hiciera una lista, de verdad, delante de Dios, no habría páginas para darle gracias. Llenaríamos todo, porque cada cosa, cada bendición, realmente todo es de parte de Dios. Y hay cosas que uno se acostumbra, incluso piensa que es su derecho, pero de verdad todo es por gracia de Dios. Por eso, dentro de la oración, muy importante el agradecimiento. Contaban una historia como en Noruega, dice que Satanás y los demonios decidieron atacar muchas aldeas y las destrozaron. Destrozaron todos, pero hubo una aldea que no pudieron vencer, que no pudieron atacar, y esa aldea se llamaba agradecimiento. Por eso, si un hijo de Dios está agradecido a Dios, realmente Satanás no puede obrar. Si un hijo de Dios está todo el día quejándose, con incredulidad, ahí Satanás obra, ¿verdad?, a través de ese canal y te hace perder la fuerza, te hace perder realmente la bendición, te roba la bendición. Y por supuesto, sin esa fuerza, uno ya no puede evangelizar, ¿verdad? Por eso, agradecimiento. Ese es el primer principio de la oración. Estar siempre agradecidos. Hemos leído la carta a los Filipenses. La palabra clave que más se repite en toda la carta es regocijaos. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos.
es decir, estar agradecidos, gozosos, que es un fruto del Espíritu. Fíjense que esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo estando en la cárcel. Es una de las cartas que escribe estando en la cárcel. Pero allí Pablo estaba agradecido, porque a él no le importaba la situación, sabía que en medio de todas las dificultades Dios estaba con él lo protegía, Dios tenía un plan, y nosotros también tenemos que estar restaurando dentro de la oración ese agradecimiento. ¿Agradecimiento por qué? Porque Dios a través de Cristo, Él ha quebrado esas 3 maldiciones. Cristo nos ha sacado del desastre. Cristo nos ha sacado del poder de Satanás. Cristo nos ha sacado del respaldo del infierno. Él ha consumado todo para nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque somos sus hijos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y no puede cambiar. Tenemos en Cristo solución no solo del pasado, el presente está preparado en Cristo, Él tiene todo preparado para nosotros. El futuro está garantizado. Vamos a estar, a través de Jesús el Cristo, una eternidad en el cielo. Por eso hay que estar agradecidos. Si de verdad entendemos lo que es la salvación, ya no vamos a parar de dar gracias a Dios, incluso a través de las cosas que no nos gustan o que no entendemos. Porque esas cosas que en un principio no nos gustan o nos mueven, vamos a darnos cuenta que de verdad Dios, que es soberano, las permite para bendecirnos, para cambiarnos, para que estemos agradeciéndole, para utilizar esa situación para la evangelización. Por eso, que estemos agradecidos 24 horas, dándole gracias a Dios. El agradecimiento trae gran sanidad a nuestra vida. Cuando uno empieza a agradecer, ya los pensamientos incorrectos, los límites son sanados. Todo el resentimiento, la frustración, el dolor se va, el temor se va. Por eso estén agradecidos principalmente por esa salvación eterna que hemos recibido a través de Jesús el Cristo. ¿Cuál es el segundo principio de la oración? Si estamos agradecidos, veremos también esa corriente de la palabra. Dios, por su gracia, desde que el ser humano quedó separado de Él en maldición y en fracaso, Dios empezó la corriente del Evangelio. Él dio el pacto de gracia. Él habló de Cristo, la simiente de la mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a sacarnos de los desastres, de las maldiciones. Y constantemente, desde ese momento, el Señor, como una corriente, está constantemente dando ese mensaje. El arca, en la época de Noé, ese arca es un tipo de Cristo. Solo dentro del arca tengo la salvación. Fuera del arca, el fracaso, la muerte. El arca es Jesús, el Cristo. Solo dentro de Cristo tengo la vida. Fuera de Cristo, la muerte, la destrucción. Solo Jesús, el Cristo. También Éxodo 3:18. Esa sangre, ese sacrificio de sangre que Dios le está mostrando a Moisés. Y Moisés se lo comparte a los ancianos de Israel, a todo el pueblo. Y vemos cómo matan ese cordero y esa sangre la pintan en los dinteles y en los postes de las puertas. Y el que tenía la sangre, tenía la vida. Donde no había sangre, había muerte. Porque esa sangre representa la sangre de Jesús, el Cristo. A través de ese sacrificio perfecto de Cristo, es la única manera de salvarnos. Es la única manera de tener la verdadera vida. Esa vida y vida en abundancia que el Señor por su gracia ha venido a darnos. Por eso constantemente está esa corriente del Evangelio, Jesús el Cristo. Y llega el Nuevo Testamento. Y el Verbo se hizo carne, Jesús el Cristo vino y Él cumplió conforme a toda la palabra, las profecías, su obra preciosa en la cruz. Y en la cruz exclamó, consumado es. Ya consumó todo, pagó todo correctamente. Y Él murió, pero al tercer día resucitó porque la muerte no le pudo retener, para evidencia nuestra de que Él consiguió la victoria sobre Satanás,
sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Y es una corriente de la palabra. Por eso tengo que estar entrando en esa corriente. Yo tengo que estar orando siempre conforme al pacto, conforme a la palabra. Cristo dijo que fuera predicado este evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga en su segunda venida, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Es decir, que este pacto sigue la corriente, se sigue cumpliendo, y se va a cumplir hasta Mateo 24:14, cuando vendrá el fin y Dios volverá a Jesucristo en su segunda venida. Por eso tenemos que entrar y orar no conforme nuestros propios deseos, no oraciones físicas, materiales, no, orar conforme a la palabra, conforme al pacto, porque ciertamente Dios siempre cumple su pacto. Vemos la oración de Nehemías. Nehemías estaba en el cautiverio de Babilonia. Ya habían pasado esos 70 años y en ese momento Dios empezó a obrar. Y Nehemías, al enterarse por unos viajeros que Jerusalén estaba destrozada, Dios movió su corazón y empezó a orar, pero no empezó a orar por sus deseos materiales, no. Él oró conforme a la palabra. Por eso su oración dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto, fíjense, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, Dios de pacto. Nehemías estaba orando con el pacto, sabiendo que Dios da un pacto y siempre lo cumple. Más adelante dice: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. ¿Cómo oraba? ¿En qué se apoyaba Nehemías? A la palabra. Era una oración conforme a la palabra. Por eso tenemos que estar, en primer lugar, agradeciendo con la oración, pero nuestra oración siempre conforme a la palabra. Tenemos que entrar en la corriente de la palabra. ¿Y qué palabra tenemos que tomar? Porque la Biblia son 66 libros, ¿verdad? Muy importante, Dios que es vivo nos habla a nosotros que somos sus hijos, especialmente cada domingo a través del mensaje del púlpito. A través del mensaje del púlpito de nuestra congregación. Dios nos ha puesto en esa congregación y Él que es vivo, a través del Espíritu Santo nos habla y nos da la palabra a través del mensajero. Por eso es muy importante que entendamos esto, cómo Dios está hablando especialmente en este tiempo. Por eso es tan importante tener victoria el culto del domingo, estar escuchando no simplemente una prédica más, sino a través del mensaje escuchar la voz de Dios para mi vida. Por eso que estén apuntando cada domingo la palabra, meditando en ella constantemente, y luego, al meditar en la palabra, va a salir los temas de oración. Ahí es la oración conforme a la palabra, conforme al pacto que me da esa semana el Señor. Ciertamente, esa palabra va a ser cumplida. Ciertamente esa oración va a ser respondida. Y de esa manera voy a poder recibir esa fuerza, esa bendición, y voy a poder compartir esa fuerza. Compartir esa bendición, eso es el evangelismo. Lo que tengo, te doy. Por eso, muy importante, para que sea esa oración siempre conforme al pacto, conforme a la palabra, que tengan victoria y cada domingo puedan escuchar la voz de Dios para su vida a través del mensaje de su congregación. Dios ciertamente esa palabra lo va a cumplir, le va a dar respuestas por adelantado a través de ella. Por eso que puedan tener siempre la oración conforme a la palabra. Ahí Dios va a obrar grandemente. También el tercer principio de la oración es la concentración. ¿Y por qué no nos podemos concentrar? Es difícil, incluso siendo creyentes, concentrarse, ¿verdad? Estar un rato tranquilo, ¿verdad? Centrándose solo en una cosa. ¿Por qué es? Porque estamos concentrados en otras cosas. Por eso es difícil concentrarnos
en Dios porque nos concentramos todo el día en otras cosas, ¿verdad? Pero no pasa nada si empiezo de verdad a restaurar el agradecimiento poco a poco, si empiezo a meditar y a tomar la palabra, ciertamente poco a poco Dios me va a ayudar, me va a dar sanidad y voy a poder concentrarme en Él. Y fíjense que fuimos creados para centrarnos en Dios. Por eso es muy importante restaurar ese culto concentrados en Dios. Vemos que el Señor mismo resucitado, en Hechos 1:3, llamó a sus discípulos y los concentró durante 40 días, allí en el Monte del Olivar, dándoles la palabra. Ese tiempo de concentración es el tiempo donde cambiamos el qué, lo grabado, lo antiguo grabado, lo enraizado antiguo, la naturaleza antigua. Ahí Dios nos da gran sanidad. Por eso es tan importante poder estar restaurando esa concentración en Dios. Ahí Dios me va a dar fuerza, poder. Voy a levantar y voy a poder disfrutar en esa concentración de que de verdad Dios está junto conmigo. Por eso, el tercer principio muy importante de la oración es la concentración. Puedo empezar 5 minutos al día, pero ahí, poco a poco, Dios va a ir transformándome, me va a ir dando sanidad, va a quitar toda división, obsesión, adicción, y voy a poder recibir esa paz que solo Cristo puede dar. Eso me va a dar sanidad, fuerza, y ahí me voy a poder levantar como un testigo. Voy a estar restaurando la identidad, pero también la autoridad. Y en ese tiempo, con esa fuerza espiritual, podré ver claramente esa misión que Dios me ha dado. Por eso la concentración, hay que entender por qué la concentración. A través de toda la palabra, vemos que Dios obraba grandemente en las montañas, en los ríos, en sitios tranquilos. ¿Por qué? Porque ahí los siervos de Dios se podían concentrar en Dios. Ahí Dios obraba grandemente porque se podían concentrar en Él. Elías, que quería quitar su vida y estaba debajo de un enebro y dijo, Señor, quítame la vida. Estaba engañado totalmente. Dios le dio fuerza. ¿Y dónde lo llevó? Al monte Sinaí, al monte Horeb. Y allí se concentró. A través de la concentración, Dios le dio sanidad. Le dio una nueva visión. Le dio un nuevo poder, un nuevo pacto. Se dio cuenta que no estaba terminando, sino que era un principio. Y nosotros, si empezamos a restaurar esa concentración en Dios, Él también nos va a dar nuevas fuerzas, una nueva dirección, un nuevo poder. Vamos a salir de todo engaño, desánimo, debilidad, porque realmente a centrarnos en Dios es cuando podemos recibir la fuerza y la bendición que Él quiere darnos. Eso le pasó también a todos los discípulos en el Monte del Olivar. Fueron totalmente transformados. De personas totalmente desanimadas, Dios levantó esos discípulos que tenían la conclusión de Cristo y que ya no les importaba entregar su misma vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan entender la importancia de la concentración. ¿Cuál es el cuarto principio de la oración? Si estoy dando gracias a Dios, si estoy entrando y meditando en la palabra, si estoy concentrándome, ahí va a venir la verdadera sanidad. Va a cambiar mi estado espiritual en primer lugar, pero también mis pensamientos. Va a cambiar mi corazón. Voy a recibir sanidad total. Y no solo eso, en el lugar donde esté, esa bendición va a llegar a los demás. Si yo estoy amargado y frustrado y me encuentro con alguien, ¿qué es lo que le voy a dar? Eso, ¿verdad? Si yo estoy lleno de gozo y de bendición, si me encuentro con alguien, ¿qué es lo que va a salir de manera natural? El gozo y la bendición, ¿verdad? Y eso es el evangelismo. Por eso, cuando restauro esa bendición de la oración, cuando empiezo a dar gracias, cuando empiezo a tomar la palabra, a concentrarme, Dios me empieza a sanar, quita toda mentira, porque la palabra es la verdad y echa fuera toda mentira. Al centrarme en Dios, todo pensamiento incorrecto, toda oscuridad se va a ir,
Voy a llenarme de la luz, de la bendición del Señor. Y eso va a afectar al lugar donde esté. Un hermano, un remanente me compartía. Lo compartí también otro mensaje. Que él realmente se sentía muy mal, tenía problemas personales. Él tenía problemas en su familia. Tenía problemas en el lugar donde vive. Tenía problemas en el lugar donde trabaja. Está todo conectado, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dios obró en su vida. ¿Y qué hizo? Empezó a centrarse con la palabra. Dice que empezó a conectarse y a escuchar los mensajes. Y al principio era un poco por obligación, pero luego empezó a recibir gracia y ya decía que ya tenía ganas, ya necesitaba cada noche estar escuchando el mensaje, porque Dios le empezó a dar gracia. Dice que ella se empezó a sentir distinto, empezó a estar agradecido, empezó a salir de la queja, me decía. Pero no solo eso, también en su familia Dios obró, cambió totalmente su relación, ya pudo tener victoria en su familia. Pero no solo eso, en el lugar donde vivía también estaba agradecido, había cambiado totalmente la situación, ya estaba contento, agradecido a Dios de poder estar ahí. No solo eso, en el trabajo, por supuesto, también cambió. ¿Por qué? Porque el problema, ¿cuál era? Era yo, ¿verdad? Uno está mal y piensa que el problema son todos los demás. Eso es un engaño. Soy yo que tengo a Cristo, pero Satanás me engaña y no estoy disfrutando. Estoy intentando hacer las cosas por mi fuerza, no funciona, fracaso, y encima me enfado con Dios. Por eso que podamos estar restaurando, como dice la palabra, esa oración. A través de la oración, el agradecimiento que tiene gran poder de sanidad. Cuando estamos agradecidos, ahí Satanás no puede entrar. Cuando hay quejas, ahí Satanás está divertido, pasándolo bien. Pero si estamos agradeciendo a Dios, ahí Dios obra poderosamente. Y tomando la palabra, que es viva y eficaz, la palabra que está penetrando, dándonos fuerza, vida, luz y concentrándonos. Poco a poco, tener ese tiempo de concentración. Ahí viene automáticamente la sanidad. Empiezo a cambiar, a verlo todo distinto. Y luego mis relaciones cambian. El lugar donde estoy, esa luz empieza a iluminar ese lugar. El reino de Dios empieza a establecerse en ese lugar. Y veo el poder de Dios a través de mi vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando fuertemente esta palabra. Es urgente que estemos levantándonos, restaurando la oración, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que están siendo engañadas por Satanás. Gente que está sufriendo, especialmente los jóvenes, los niños. Satanás está obrando grandemente en este tiempo, haciendo que las personas estén fracasando grandemente. ¿Y cuál es el quinto principio de la oración? Si yo estoy de verdad entrando en esa corriente de la palabra, de la oración, de la concentración, veré que de verdad Dios me está guiando con la palabra. Lo más importante para un hijo de Dios, ya tenemos en Cristo la salvación, ya tenemos todo. Lo más importante es recibir la guía del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. En decisiones pequeñas y por supuesto en grandes. Lo más importante es recibir la guía. Y si tengo ese buen estado espiritual y estoy aferrándome a la palabra, voy a poder, orando, ver cómo Dios me guía. Porque Él siempre me guía conforme a la palabra. Por eso, el quinto principio es que si yo estoy dentro de la palabra, incluso veré hacia dónde Dios me guía, hacia el futuro. Veré cómo Dios cumple la palabra. Habrá un balance entre mi vida y la palabra. Estaremos alineados. Y ahí podré disfrutar. Por eso en 1 Samuel 3:19 dice que Samuel, el joven Samuel, el que estaba orando allí porque dormía al lado del arca del pacto y ahí aprendió a escuchar la voz de Dios, dice que él estaba orando tanto con la palabra que en 1 Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Es decir, que toda la palabra que daba Samuel era ciertamente palabra de Dios. Toda se cumplía,
porque Samuel estaba tan alineado a la palabra, tenía ese estado espiritual a través de la oración, que todas las palabras que salían de Samuel era la palabra de Dios. Dios hablaba a través de Samuel. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan también estar entrando en esa oración, en esa palabra, disfrutando para recibir esa sanidad y estar viviendo siempre conforme a la palabra, siendo guiados por el Espíritu. Ahí van a ver el poder de Dios, van a tener una dirección clara para su vida. José, que también oraba con la palabra, él pudo ver esa dirección para su vida, ¿verdad? Tuvo ese sueño donde Dios le habló que iba a ser gobernador para salvar a su familia y para salvar todo el mundo. Y él tenía esa dirección, pudo ver el futuro, ¿verdad? Lo que Dios quería hacer para él. Y en su horario Dios lo cumplió, ¿verdad? Pero también David, siendo un pastor, él también oraba, disfrutaba con Dios, tenía esos 5 principios de la oración, agradecido, siguiendo la palabra, concentrándose, teniendo sanidad y viendo el futuro. Porque a través de Samuel, en 1 Samuel 16:13, el profeta Samuel lo ungió, le puso aceite sobre la cabeza, diciendo que iba a ser el próximo rey. Como así fue, ¿verdad? Él pudo ver de parte de Dios lo que Dios iba a hacer con su vida. Eso es igual para nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de este tiempo podamos estar restaurando la verdadera oración. ¿Por qué? Porque es urgente. Todos tenemos en la familia, todos tenemos en los seres que conocemos, seres allegados a nosotros, queridos, gente que conocemos, gente que está sin Dios y sin esperanza, gente que está sin fracaso. Y no hay nadie que le pueda dar la verdadera respuesta, no hay nadie. Al principio hablábamos de esa muchacha que estaba dándose cabezazos con la pantalla. No había nadie allí, de todos los que estaban grabándola en vídeo, no había nadie. No solo que le ayudara, sino que le diera la verdadera respuesta. Dios nos ha llamado como esos testigos, y el testigo es el que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Los que pueden dar la respuesta, y la respuesta es Jesús, el Cristo. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si estamos restaurando la oración, recibiendo el poder, la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder dar esa respuesta. Vamos a poder ver lo que nadie más puede ver. Vamos a poder ir donde nadie más puede ir. Y Dios nos va a levantar como grandes testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús, el Cristo. Que estén, como dice la palabra en Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos todas las bendiciones, ya tenemos el presente y el futuro garantizado. En este tiempo que estamos en esta tierra es para glorificar a Dios, para dar toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, para que el reino de Dios se establezca. Por eso que estén empezando, restaurando la oración, porque es urgente que restauremos ese poder espiritual para cumplir nuestra misión. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.